Hola, ¿qué tal? Nosotros somos del grupo 2126. Estamos en el módulo de Bioquímica y Biología Celular y el día de hoy les vamos a hablar sobre los ácidos grasos. El equipo está conformado por mi compañera Naomi, mi compañero Alfredo y mis compañeras Yuri, Katia, Annelies, Nínive y mi nombre completo es Leslie Velázquez Jaime. Bien, vamos a comenzar. Tenemos que los lípidos son un grupo de moléculas biológicas muy importantes, dentro de las cuales podemos encontrar a las grasas, aceites, ceras, esteroides, y todos estos comparten la característica común de ser relativamente insolubles en agua y solubles en solventes no polares. Ahora, los lípidos son constituyentes importantes de la dieta debido a su alto valor energético. También funcionan como aislantes térmicos, ya que pues, las grasas se almacenan en el tejido adiposo y aquí funcionan como aislantes térmicos alrededor de ciertos órganos y en el tejido subcutáneo. También funcionan como aislantes eléctricos. Esta característica permite una rápida propagación de las ondas de despolarización a lo largo de nervios mielinizados. Aquí les puse esta imagen donde se pueden notar las neuronas que a lo largo de su axón contienen mielina. Esta mielina pues es la que permite la rápida propagación de las ondas de despolarización. Por último, tenemos que los lípidos también permiten el desarrollo y el mantenimiento de la membrana celular. Sabemos que las células contienen una bicapa lipídica y esta bicapa es la que impide el paso libre de moléculas tanto hacia afuera de la célula como hacia adentro. Entonces, este mecanismo va a estar a cargo de otras partes de la membrana celular, pero pues no es un tema que nos toque en esta exposición. Ahora, en cuanto a la estructura y nomenclatura, tenemos que los ácidos grasos están formados por un grupo carboxilo y una cadena hidrocarbonada, donde el último carbono, como podemos ver, es un grupo metilo. Existen varios tipos de ácidos grasos, pero todos se pueden identificar mediante esta fórmula si siguen mi cursor. Ahora, los ácidos grasos se pueden dividir en saturados e insaturados. Los saturados no contienen dobles enlaces. Un ejemplo es el ácido palmítico. Este contiene una cadena de 16 carbonos. Ahora, los insaturados sí contienen dobles enlaces. Estos ácidos grasos insaturados se pueden dividir a su vez en monoinsaturados y poliinsaturados. ¿De qué depende uno de otro? Bueno, pues este es un ejemplo de un ácido graso monoinsaturado que contiene solamente un doble enlace. Entonces, aquí es donde radica su diferencia, ¿no? Los monoinsaturados contienen un doble enlace. Este es el ácido oleico, una cadena de 18 carbonos con un doble enlace. Mientras que los ácidos grasos poliinsaturados contienen dos dobles enlaces o más. Un ejemplo, pues es el ácido linoleico, que tiene una cadena de 18 carbonos y dos dobles enlaces. Ahora, pasando a la nomenclatura, tenemos que se comienzan a enumerar a partir del carbono del grupo carboxilo, como 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. O también a partir del carbono del grupo carboxilo al siguiente, este es el carbono alfa, beta, gamma, así sucesivamente, hasta llegar al carbono del grupo metilo, que este será llamado el carbono omega. Ahora, en cuanto a los ácidos grasos insaturados, tenemos que se hace notar el doble enlace mediante este signo. Aquí nos quiere decir que hay un doble enlace entre el carbono número 9 y el carbono número 10. Por ejemplo, está el ácido oleico, que si contamos a partir del carbono del grupo carboxilo, este sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, aquí está el doble enlace. Y otra forma de hacerlo notar es mediante poner el omega y el 9, que esto nos indica que a partir del carbono del grupo metilo, que es el último, omega, hacia atrás, va a estar el doble enlace en el carbono número 9 de atrás hacia adelante. Ahora,
Aquí les tengo esta tablita donde aparece un nombre común y el número de átomos de carbono de ácidos grasos saturados y también en dónde aparecen. No me voy a detener mucho, solamente es para poder ejemplificar alguno de ellos. Por ejemplo, pues está el ácido mirístico, que tiene 14 carbonos, y está en aceites de nuez moscada, palmiste y coco, mirtos y mantequilla. Es un ejemplo. Ahora, en cuanto a esa tabla, pues es referida hacia los ácidos grasos insaturados, donde podemos ver el número de átomos de carbono y número de posición de dobles enlaces, em, la familia a la que corresponden, el nombre común, igual aparición, nombre sistemático. Aquí podemos ver de nuevo al ácido linoleico. Este es ácido dienoico. Algo que se me olvidó mencionar es que los ácidos grasos insaturados terminan en enoico y los ácidos grasos saturados terminan en oico. Entonces, el ácido linoleico tiene una cadena de 18 carbonos con 2 dobles enlaces, uno en el carbono número 9 y otro en el carbono número 12. Ahora, vamos a pasar a otro tipo de clasificación, que son los lípidos simples o complejos. Los lípidos simples son ésteres de ácidos grasos con diversos alcoholes. Un ejemplo de ellos son las grasas y las ceras. Las grasas contienen el ácido graso más un grupo glicerol. Un ejemplo pues son los aceites, que estas son grasas en estado líquido. Las ceras, por otra parte, tienen ácido graso más alcoholes monohídricos. Ahora, los lípidos complejos son ésteres de ácidos grasos que contienen grupos además del grupo alcohol y el ácido graso. Por ejemplo, están los fosfolípidos. Estos contienen un residuo de ácido fosfórico. Un ejemplo de fosfolípido, pues está los glicerofosfolípidos, los cuales tienen el ácido graso, el alcohol en forma de glicerol y el residuo de ácido fosfórico. Ahora, también tenemos a los glucolípidos y estos tienen el ácido graso, el grupo alcohol, que sería la esfingosina, y un carbohidrato. Entonces, esto sería todo por mi parte. Vamos a continuar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Stephanie Naomi Galicia Romero y vamos a hablar un poco sobre qué son los ácidos grasos esenciales. Existen dos ácidos grasos poliinsaturados que el cuerpo no puede producir, el ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico. Deben obtenerse de la dieta y se conocen como ácidos grasos esenciales. Una vez en el cuerpo, se pueden convertir en otros ácidos grasos poliinsaturados, por ejemplo, el ácido araquirónico, el ácido eicopentanoico y el ácido deconsaexenoico. Los ácidos omega 3 son una serie de sustancias grasas que tomamos en la dieta que pertenecen al grupo de los ácidos grasos poliinsaturados y que están relacionadas con el ácido alfa-linoleico. Este es un ácido de los llamados esenciales porque nuestro organismo es incapaz de fabricarlo y de producirlo y tienden a ser tomados con el alimento. Los ácidos grasos omega 3 están implicados no solo en la maduración y el crecimiento cerebral y retiniano del niño, por eso la leche materna lleva este tipo de ácidos grasos, sino que intervienen en los procesos de inflamación, coagulación, presión arterial y órganos reproductivos y metabolismo graso. Se encuentra en alta producción en los tejidos de ciertos pescados, por regla general en el pescado azul, y en algunas fuentes vegetales como las semillas de lino, la semilla de chía, etc. El metabolismo graso que induce la toma de ácidos poliinsaturados, especialmente los omega 3, parece que no solo reduce la cantidad de colesterol malo, sino que también eleva discretamente el HDL o el colesterol bueno. Los ácidos omega 6 son derivados del ácido linoleico. Tienen importancia porque también son necesarios para nuestro organismo, que además no solo los puede sintetizar y aparecen junto con los omega 3. Parece tener una cierta relación con la aparición de procesos inflamatorios y arteriosclerosos, pues los favorece cuando la dieta es demasiado rica en ellos. Se suelen encontrar
en aceites refinados de algunas semillas, como los de girasol o de maíz. Pero realmente lo que es importante es que la dieta tenga cantidades equilibradas de ambos tipos de grasos, de estos grasos esenciales, que en nuestro organismo compiten por las mismas enzimas. Un mal balance entre ellos puede favorecer a los procesos inflamatorios. Continuamos con las funciones de estos ácidos grasos. Una de ellas es que nutre las membranas de las células. Cada célula de nuestro cuerpo está rodeada por una membrana compuesta principalmente de ácidos grasos. Esta membrana permite que los nutrientes ingresen a la célula en cantidades necesarias y que los elementos tóxicos o de desecho sean eliminados de la célula con rapidez. Esta membrana que rodea la célula necesita ser íntegra y tener fluidez para poder funcionar adecuadamente. Las células que no están rodeadas por una membrana saludable suelen perder la habilidad de retener agua y otros nutrientes que son vitales para el funcionamiento de esta. También pueden perder la habilidad para comunicarse con otras células. Algunos investigadores consideran que esta puede ser una causa para el desarrollo de tumores cancerosos y que las dietas que contienen altas cantidades de grasa saturada o hidrogenada endurecen las membranas de las células y las hacen perder la fluidez que tanto necesitan para su normal funcionamiento. Por otro lado, algunas pruebas efectuadas en vitro sugieren que cuando el ácido graso omega 3 se incorpora en las membranas de las células, puede prevenir contra el cáncer, particularmente el cáncer de seno o el cáncer de mama, como lo conocemos. Todos los ácidos grasos que consumimos ingresan a las membranas de las células y dependiendo del tipo de ácido graso que consumimos, dependerá el tipo de respuesta de la célula. Los investigadores encontraron que el omega 3 activa una enzima llamada esfingomelinase, que nos va a generar un tipo de ceramida, que es un compuesto que activa el gen P21, el cual es un supresor de tumores que elimina las células cancerosas. Algunos de otros beneficios que conocemos de los ácidos grasos esenciales, tenemos que en diversas investigaciones nos señalan que los ácidos omega 3 reducen la inflamación y ayudan a prevenir ciertas enfermedades crónicas como la artritis. También nos va a reducir la producción de un mensajero químico llamado citoquinas, el cual está vinculado con la arteriosclerosis. Otra de las funciones es que nos va a proteger al cuerpo del exceso de la coagulación. También reduce las inflamaciones del cuerpo, es muy bueno para cualquier tipo de inflamación. Ayuda a prevenir ciertas enfermedades crónicas como la artritis y ciertas enfermedades del corazón. Disminuye la circulación de grasa en la sangre, colesterol y triglicéridos. Inhibe el adelgazamiento de las arterias también. Ayuda a relajar y dilatar las arterias. Reduce el riesgo de obesidad. Ayuda a la respuesta de la insulina del organismo. Estimula la producción al segregar leptina, una hormona que se manifiesta sobre todo en las células. Prácticamente un resumen de todo este tipo de funciones es que nos va a ayudar si llevamos una dieta sana y que de alguna manera encontramos un balance en ello y sabemos que en cantidades correctas nos pueden ayudar a mejorar nuestra. Ahora, hablando un poco sobre en dónde podemos encontrar este omega 3, existen tres tipos principales de omega 3. El ácido alfa-linolénico, el ácido eicosapentanoico y el ácido decosaexanoico. El cuerpo convierte el ácido linolénico en ácidos de los otros tipos antes mencionados. Los ácidos eicosapentanoico y deisohexanoico son los más utilizados por el cuerpo. Algunas fuentes excelentes de omega 3 son el salmón, las nueces, las hortalizas de hojas, de las hojas verdes, los cereales, las semillas de soya, mostaza y calabaza. Las semillas de linaza molida o convertidas en aceite ofrecen muchísimos beneficios de la salud y contienen más omega 3 que el pescado, pero su consumo no es recomendable para mujeres embarazadas porque pueden generar menstruación. Tampoco se recomienda para mujeres que dan de lactar ya que pueden afectar sus hormonas.
Ahora, ¿dónde encontramos el omega 6? Los ácidos grasos omega 6 son necesarios para el desarrollo del cerebro y el déficit de los mismos podría faltar el desarrollo de los niños. Sin embargo, las dietas occidentales contienen altas cantidades de omega 6 y por lo general no se requiere adquirir cantidades suplementarias. Algunas buenas fuentes de omega 6 tenemos a los tipos de aceites, varios tipos de aceites, ya sea el de cártamo, el de girasol, el aceite de primula. Otras fuentes también son la calabaza, verduras, frutas, frutos rojos, frutos secos, cereales, la calabaza, huevos, carne, y germen de trigo. Como ya lo mencioné hace un momento, el consumo de omega 6 debe ir en relación en el equilibrio con el consumo del omega 3. Si bien el omega 6 es necesario para nuestra salud, su consumo excesivo puede generar problemas al corazón, asma, ciertas formas de cáncer, artritis y depresión. Una proporción ideal es de consumir 4 de omega 6 por 1 de omega 3. Sin embargo, las dietas occidentales modernas contienen un tremendo exceso de omega 6 y por lo general el consumo es entre 10 y 30 de omega 6 por 1 de omega 3. Entonces, encontramos esta relación bastante excesiva. Mientras que el omega 3 reduce las inflamaciones y omega 6 las causa. Por ello, un desequilibrio en el consumo de ambos resulta perjudicial para la salud. Por otro lado, tanto omega 3 como omega 6 juegan un papel crucial en el funcionamiento del cerebro y en el crecimiento de los niños. Por ello, mantener el equilibrio entre ambos es de vital importancia. Algunos de los problemas que podemos encontrar gracias a este desequilibrio de ácidos omega, tenemos a la depresión, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, fatiga, piel seca, también el escozor, pelo y uñas quebradizos, incapacidad para la concentración y dolor en las articulaciones. Hay un tipo de ácido que son los gamma-linoleico, que son tipos de ácidos grasos insaturados por tener enlaces dobles en sus cadenas. Tienen la peculiaridad de tener el primer enlace doble en el carbono de la posición 6, contando los carbonos desde el final de la cadena del ácido graso. En comparación, los gamma 3 tienen su primer enlace doble en el carbono 3 y los gamma 9 en el noveno carbono. Muchos bocadillos de los que comemos, de los que preparamos, contienen estos tipos de omega 3 y es importante mantener este equilibrio. Muchas gracias. Continuamos. Buen día. Mi nombre es Alfredo García González y a continuación seguiremos con el tema de propiedades fisicoquímicas de los ácidos grasos. Bueno, comenzamos con nuestro primer tema, el cual se refiere a la isomería geométrica. ¿A qué se va a referir esto? Que nuestros ácidos grasos pueden tener dos configuraciones isoméricas. La configuración cis, la cual está representada aquí, y la configuración trans. ¿Qué conocemos acerca de la configuración cis? Bueno, que sus grupos similares se encuentran al mismo lado del doble enlace. Aquí podemos ver al grupo R, que ambos grupos están del mismo lado del doble enlace, al igual que los hidrógenos se encuentran en el mismo lado del doble enlace. Esta configuración está presente en los ácidos grasos insaturados. Recordemos que son aquellos que contienen doble enlace, como lo podemos ver aquí. Estos ácidos grasos no saturados cis tienen menores puntos de fusión que los ácidos grasos saturados, ya que el acomodamiento de la cadena va a interferir en su empaquetamiento. Y al interferir en este empaquetamiento, significa que se va a requerir de menos energía para poder romperlos. ¿Vale? Por lo tanto, tienen menores puntos de fusión. Luego continuamos con los ácidos grasos trans. ¿Esto a qué se refiere? Que los grupos similares o idénticos se encuentran en lados distintos del doble enlace. Aquí podemos ver, por ejemplo, a los hidrógenos, como uno se encuentra del lado de arriba y en el otro del lado de abajo, al igual que los grupos R. Estos igual, uno se encuentra arriba y otro se encuentra abajo.
Estos ácidos grasos trans pueden originarse naturalmente en el rumen de los rumiantes. Esto se refiere a una parte de su aparato digestivo en el cual van a participar rumiantes como lo son bacterias, protozoarios u hongos que van a provocar un proceso de fermentación natural. Esto se va a producir en aquellos animales cuyos, bueno, en estos animales que nos puedan dar productos lácteos o carne. Aquí tenemos un ejemplo de dónde se encuentra el rumen de este animalito que podemos ver aquí. In vitro se pueden generar mediante la hidrogenación, que ahorita lo vamos a tratar más adelante. Con la hidrogenación de los aceites vegetales, se pueden producir grasas más sólidas, como lo pueden ser las margarinas o las mantecas. Hablaré un poquito más a detalle de eso más adelante, ¿vale? Muy bien, los ácidos grasos trans monoinsaturados pueden aumentar las concentraciones de colesterol en el plasma de la sangre, por lo cual se han relacionado con enfermedades cardiovasculares. Aquí podemos ver el ejemplo de cómo estos ácidos grasos trans se adhieren a las paredes de las arterias y no permiten que la sangre o el flujo sanguíneo pueda ocurrir de una manera correcta. Se relacionan con enfermedades cardiovasculares como infartos agudos del miocardio o taponamientos. Bueno, seguimos con la siguiente propiedad fisicoquímica, la cual va a ser la estereoisomería. Esto quiere decir que los ácidos grasos van a poder reaccionar con grupos alcoholes para formar ésteres, provocando la liberación de agua. Este proceso es reversible. Vean, si se dan cuenta, aquí tenemos nuestra doble flechita para la derecha y luego hacia la izquierda. Eso quiere decir que puede ser reversible. En condiciones apropiadas, un éster de un ácido graso, como este, vean, aquí tenemos el enlace éster del ácido graso, puede reaccionar con agua para así formar un ácido graso y un alcohol. Este ácido graso se va a unir a un alcohol mediante un enlace covalente, formando un éster. Recordemos que el éster es el enlace que tenemos aquí, y así se va a liberar una molécula de agua. Aquí tenemos aquí lo tenemos más detallado. Tenemos a nuestro ácido, recordemos que tiene su grupo carboxilo y su cadena hidrocarbonada, se va a unir a un alcohol, que tenemos aquí el OH, y va a reaccionar formando un enlace éster, que es este que tenemos aquí, y liberando una molécula de agua. Nuestro siguiente proceso o nuestra siguiente propiedad va a ser la saponificación. Esto quiere decir que los ácidos grasos van a reaccionar con una base fuerte para formar una sal ácida y un alcohol. ¿Cuáles son las bases fuertes con las que se puede reaccionar? Bueno, tenemos a lo que es el hidróxido de sodio y también tenemos a lo que es el hidróxido de potasio. Esto va a ocurrir por una hidrólisis. Eso quiere decir que las moléculas de agua se van a romper, y los productos finales van a ser anfipáticos. Eso quiere decir que van a tener una parte hidrófila o que sí va a poder reaccionar con agua y una parte hidrofóbica, la cual no va a poder reaccionar con el agua. La parte polar interacciona con agua, es lo que llamábamos la hidrofílica, y la parte no polar va a ser hidrofóbica, aquella que no va a poder estar en contacto con el agua. Este es el proceso inverso a la esterificación, el proceso que acabamos de ver anteriormente. Este proceso se utiliza o es el más común o es el apropiado para crear lo que son jabones. Los jabones que nos ayudan a quitar la grasa de nuestra piel vienen de una grasa. La parte hidrofílica y la parte hidrofóbica son las que van a ayudar a que esa grasa se quede almacenada en la espuma del jabón y así pueda ser retirada de nuestro cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo una grasa o este aceite va a reaccionar con 3 moléculas de hidróxido de sodio.
recordemos que el hidróxido de sodio va a ser una base fuerte. ¿Qué se va a formar? Se va a formar una sal ácida. Vean, aquí tenemos esta sal ácida, que también es, bueno, es un proceso como el jabón. Ajá, aquí tenemos el ejemplo del jabón. Y se va a liberar un alcohol, que en este caso el alcohol liberado es glicerol. Aquí lo ponen como glicerina, pero tiene este grupo OH, por lo cual se trata de un alcohol y podemos llamarlo glicerol. Siguiente propiedad es la solubilidad. Como ya lo había mencionado antes, estos ácidos grasos van a tener un comportamiento anfipático. ¿A qué se refiere con este comportamiento anfipático? Bueno, se refiere a que su estructura va a tener un grupo carboxilo, como lo podemos ver señalado aquí en la imagen, y este es un grupo polar. Eso quiere decir que va a ser hidrófilo. ¿Y a qué nos referimos con eso? Que va a poder estar en contacto con el agua. Aquí tenemos el ejemplo, vean esta imagen de aquí arriba, cómo la cabecita, bueno, representado así por la cabecita, es hidrófila y la cabecita está en contacto con el agua, si pueden. Mientras que la otra estructura, o mejor dicho, la otra parte de su estructura, se trata de una cadena hidrocarbonada. Recordemos que aquí hay carbonos e hidrógenos. Esta parte de aquí va a ser apolar. ¿A qué se refiere con apolar? Que va a ser hidrofóbica. O sea, que no puede estar soluble en agua. Cuanto más larga sea esta cadena, más insoluble va a ser en agua y más soluble va a ser en disolventes no polares como los aceites u otras grasas. Pero si presentan una cadena hidrocarbonada de menos de 6 carbonos, sí pueden llegar a ser solubles en agua, ya que la fuerza de aquí no es tan grande y puede llegar a perdón, a estar en contacto con el agua. Igual, algo que interfiere es el número de los dobles enlaces. A menor cantidad de dobles enlaces, menor va a ser la solubilidad en el agua. Aquí tenemos un ejemplo, como las cabecitas polares de los ácidos grasos permanecen aquí en contacto con la región de H2O, mientras que sus cadenas hidrocarbonadas representadas por estas bolitas grises tratan de estar lo más alejadas posible. Continuamos con el proceso de hidrogenación. Bueno, ¿y qué es la hidrogenación? Pues el proceso de adición de hidrógeno al doble enlace de los ácidos grasos insaturados. Recordemos que si tienen doble enlace es porque están insaturados. ¿Para qué? Para convertirlos en saturados. Esto quiere decir que se le agrega un hidrógeno al doble enlace. Esto con el fin de romperlo y poder saturarlo. Aquí tenemos un ejemplo. Si se dan cuenta, aquí tenemos un doble enlace y a través de agregarle hidrógeno se va a romper esos dobles enlaces. Los hidrógenos se van a unir a cada uno de los carbonos presentes y así va a poder pasar de su estado líquido a su estado sólido. Este proceso también convierte la forma cis, ya recordemos en una parte anterior, cuál era la configuración cis, la cambia a una configuración trans. Al cambiarla, se van a poder cambiar las propiedades físicas de las grasas, convirtiendo de su estado líquido a su estado sólido. Con los catalizadores adecuados, el hidrógeno gaseoso se va a poder añadir fácilmente a los dobles enlaces para poder saturar estos ácidos grasos o al menos reducir su grado de insaturación. El ejemplo más común o el ejemplo mediante el cual podemos aplicarlo en la vida real es el proceso de las margarinas. Las margarinas o las mantecas no es otra cosa más que aceites vegetales líquidos hidrogenizados. Se les agrega gran cantidad de hidrógeno para que pasen de su estado líquido a su estado sólido. Pero recordemos que este proceso también cambia la configuración de cis a trans, por lo cual también se ve relacionado con enfermedades cardiovasculares, como lo mencioné anteriormente. Aquí tenemos el ejemplo de una margarina
y de un pan, que es un producto que nosotros consumimos regularmente. Bueno, continuamos con la siguiente propiedad físico-química, la cual se refiere a la oxidación. ¿Qué va a ser la oxidación? Bueno, el proceso catabólico que toma un grupo acil-CoA. ¿Y qué va a ser el acil-CoA? Es un ácido graso unido a la coenzima A. ¿Esto con qué fin? Con el fin de conseguir acetil-CoA. Recordemos que las moléculas de acetil-CoA son necesarias para poder comenzar el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, perdón. Se forma ATP y así se puede producir energía. Esto quiere decir que es un proceso necesario para que nosotros podamos producir ATP y así podamos producir energía para realizar cualquiera de nuestras actividades en la vida cotidiana. Este proceso va a ocurrir en la matriz mitocondrial, o sea, en la matriz de las mitocondrias. Vamos a describirlo un poquito más a detalle. El acil-CoA, que recordemos que es un ácido graso libre más una coenzima A, puede atravesar sin problemas la membrana exterior de la mitocondria. Por aquí no tiene problema, va a ser posible que pase, pero a la membrana interna de la mitocondria, la que ya está al ladito de la matriz, no va a poder pasar de esta manera, por lo cual tiene que haber un proceso previo para que esta molécula de acil-CoA pueda entrar aquí, a lo que es la matriz mitocondrial. ¿Qué va a pasar? Bueno, el primer paso es la activación de los ácidos grasos libres. Esto quiere decir que los ácidos grasos libres van a unirse a la coenzima A mediante el apoyo de la enzima acil-CoA sintetasa, también conocida como tioquinasa. En este proceso va a intervenir una molécula de ATP, pero se va a requerir un gasto energético, por lo cual se le van a quitar 2 grupos fosfatos a esta molécula de ATP, liberando AMP o adenosín monofosfato. Entonces, ya se formó el acil-CoA, pero recordemos que no puede pasar, ¿no? Entonces, ¿qué prosigue? Bueno, el paso 2, que es la transferencia de acil-CoA a la matriz mitocondrial. ¿Qué va a pasar aquí? Con la ayuda de la enzima CAT1, o conocida con su nombre completo como carnitina aciltransferasa, perdón, se va a romper esta molécula. Se va a romper otra vez en un ácido graso libre y en una coenzima A, pero nos va a ayudar a que la carnitina que se encuentra aquí presente en el espacio intermembranal se una a este acil. Se va a unir. Entonces tenemos acil más carnitina. ¿Qué se va a formar? Se va a formar acilcarnitina. Esta molécula de acilcarnitina ya es permeable para esta membrana interna, por lo cual ya va a poder pasar sin problema. Entonces va a entrar, imagínense que esta puertita es para entrar a la matriz mitocondrial y aquí vamos a tener nuestra molécula de acilcarnitina. Una vez estando adentro, va a ocurrir el proceso inverso. Esta enzima que se encuentra aquí, la enzima CAT2 o carnitina aciltransferasa 2, va a hacer el proceso opuesto a lo que se había hecho aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora se va a separar la acilcarnitina, se va a separar en carnitina y en coenzima A. Entonces, aquí lo que se necesitaba era que se unieran, ¿no? ¿Para qué? Para que pudiesen ser permeables y pudiesen pasar. Una vez estando aquí adentro, recuerden que lo que nosotros necesitamos es la molécula de acilcoenzima A. Entonces, esta CAT2 va a separar a la acilcarnitina y aquí tenemos a la carnitina que ya quedó solita. Mediante el proceso de contratransporte
sale otra vez hacia este espacio intermembranal para poder repetir todo este ciclo de nuevo y que puedan ir pasando más y más y más moléculas. Como quien dice, solamente le ayudó o fue su apoyo para poder ingresar. Bueno, se queda el acil, y el acil va a encontrar aquí adentro a otra enzima, a otra coenzima A. Se van a unir y por fin vamos a poder tener nuestra molécula de acilcoenzima A para poder iniciar el proceso de beta oxidación. Bueno, una vez que ya pudimos lograr este proceso, nos vamos a la siguiente parte, que ahora sí ya es el proceso de oxidación en general. Aquí tenemos una imagen tomada del libro de Harper, Bioquímica Ilustrada, en la cual se las voy a explicar a continuación. Tenemos ya nuestra matriz mitocondrial, el acilcoenzima A, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Que va a tener que, van a tener que ocurrir 4 procesos para que se puedan formar nuestras moléculas necesarias para la producción del ATP. El primer paso es la oxidación. ¿Esto qué quiere decir? Que el acilcoenzima A se va a convertir a delta 2 trans-enoil coenzima A. La enzima que nos va a apoyar en este proceso va a ser esta de aquí, la acilcoenzima A deshidrogenasa. Esta enzima va a hacer que se pueda pasar de esta molécula a la que tenemos aquí. Para este proceso se va a requerir FAD. Entonces el FAD va a ayudar a este proceso y se van a liberar 2 hidrógenos. Esos 2 hidrógenos que son liberados los va a tomar la molécula de FAD para convertirse en FADH2. Recordemos que esta molécula se va a la cadena respiratoria para producir 1.5 moléculas de ATP. Entonces, llevamos hasta el momento el primer paso, que es la oxidación, o la primera oxidación, porque vamos a ver ahorita que hay más oxidaciones todavía. Continuamos con el segundo proceso. El segundo proceso va a ser una hidratación. ¿Eso qué quiere decir? Que va a entrar agua, o que una molécula de H2O, o de agua, se va a unir a la delta 2 trans-enoil coenzima A para convertirlo en L3 hidroxiacil coenzima A. La enzima que nos ayudó fue la delta 2 enoil CoA hidratasa. Esta enzima apoya a que la molécula de agua se una para que se pueda formar este producto. Bueno, aquí no ocurre nada más que podemos ver que aquí ya está la molécula de agua. Aquí tenemos un hidrógeno, un oxígeno, y el otro hidrógeno se va a pasar aquí. Bueno, seguimos con nuestra segunda oxidación. Recordemos que aquí ya había una primera, ¿no? Entonces nos vamos acá, que va a ser una segunda oxidación. De L3 hidroxiacil-CoA va a pasar este proceso y se va a formar 3 cetoacilcoenzima A. ¿Qué enzima nos ayudó a que esto ocurriera? Bueno, la L3 hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. Para este proceso se va a requerir una molécula de NAD. Entonces la molécula de NAD ayuda, se van a liberar otros 2 hidrógenos y se van a unir esta molécula de NAD, produciendo NADH más H. Este NADH más H se va a ir a cadena respiratoria y nos va a dar como resultado 2.5 moléculas de ATP. Entonces es necesario que llevemos la cuenta porque ahorita vamos a calcular el total. Por último, ocurre la reacción de la ruptura de la cadena y la liberación de acetilcoenzima A, que recordemos que es lo necesario para poder iniciar el ciclo del ácido cítrico. Bueno, ¿qué ocurre aquí?
La molécula de 3-cetoacilcoenzima A va a pasar por este proceso para poder dividirse. Se van a formar acilcoenzima A y se va a formar acetilcoenzima A. La molécula que nos va a ayudar, perdón, la molécula, bueno, sí, la enzima que nos va a ayudar a este proceso va a ser la enzima tiolasa. Entonces, con la tiolasa se va a poder dividir nuestro 3-cetoacilcoenzima A en acilcoenzima A y acetilcoenzima A. Ya sabemos que este acetilcoenzima A es el que se va a ir al ciclo de Krebs. Pero, ¿qué pasó? Pues que se formó el mismo producto que teníamos aquí al inicio. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que esta molécula de aquí, de acilcoenzima A, se libera y va a pasar por todo este proceso otra vez. Ajá. Y se va a repetir el ciclo y el ciclo. Ajá. Por 7 ocasiones. Ajá. Al finalizar esas 7 ocasiones, se van a producir 8 moléculas de acetilcoenzima A. Estas 8 moléculas se van a ir todas al ciclo de Krebs y luego a la cadena de transporte de electrones para producir ATP. Pero, ¿por qué 7 veces? Bueno, recordemos que lo más común para que ocurra este proceso, lo más común, no estoy diciendo que sea en todos los casos, es que nuestros ácidos grasos van a ser de 16 carbonos, van a tener su cadena hidrocarbonada con 16 carbonos. Para cada uno de estos procesos se van a ir liberando 2, 2 y 2. De hecho, se le conoce como beta oxidación porque recordemos que si nombramos nuestros carbonos desde el grupo carboxilo, vamos a comenzar con el alfa beta y ahí es donde va a ocurrir el primer proceso, ahí como que se corta, la molécula se va a dividir. Entonces, por eso se le llama beta, porque va a ocurrir en el carbono beta, justamente todo esto ocurre en el carbono beta. Luego la cadena se va a hacer más chica, ya se le quitaron sus primeros 2 carbonos y luego otra vez pasa por este mismo proceso y se va a cortar otra vez otros 2. Entonces se vuelve a comenzar el conteo. Recordemos que se usa el alfabeto griego, entonces va a ser alfa, beta y otra vez se corta. Por eso de ahí viene su nombre, de beta oxidación, porque es donde va a pasar todo este proceso, ¿vale? Entonces, tenemos nuestra cadena de 16 carbonos, que es la más común. Un acetilcoenzima A, ¿cuántos carbonos dijimos que ocupaba? 2. Entonces, se van quitando esos 2 carbonos. Recordemos que se van a obtener 8 acetil-CoA, 16 entre 2, pues van a ser, perdón, 16 entre 2, 8. Entonces se obtienen 8 moléculas de acetilcoenzima A, las cuales irán a 8 ciclos de Krebs. Por eso es importante para lo que voy a decir ahorita. De esta molécula se van a obtener 7 ciclos. Recordemos que la acil-CoA se va y pasa por este proceso otra vez y luego se va y pasa por este proceso otra vez. Entonces va a ocurrir un total de, perdón, de 7 veces, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas moléculas de FADH obtuvimos en cada proceso? Individualmente, una. ¿Ok? Bueno. ¿A cuánto equivale una molécula de FADH2? A 1.5 moléculas de ATP. Entonces, si va a pasar 7 veces, se van a formar 7 FADH2. Si multiplicamos nosotros 7 por 1.5 para saber nuestra producción total de ATP, de aquí vamos a obtener 10.5 ATP. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuántas moléculas de NADH más H se formaron? Individualmente, o sea, por proceso, una. Pero ¿cuántas veces va a pasar este proceso? 7. Entonces, ¿cuántos se van a formar? 7. 7 NADH más H. Recordemos que cada una de estas moléculas es el equivalente a 2.5 ATP.
Entonces, si nosotros multiplicamos 2.5 por 7, nos van a dar 17.5 ATPs. Entonces ya llevamos aquí 10.5 más 17.5, vamos a llevar 28 al momento. Y recordemos que de acetilcoenzima A se van a producir 8 moléculas. Cada una se va a ir a ciclo de Krebs. En ciclo de Krebs, al momento de la oxidación, van a producir 10 ATPs cada una. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener que multiplicar 10 ATPs que se producen por las 8 moléculas que aparecen aquí en este ciclo y nos va a dar un total de 80. ¿Esto qué quiere decir? Al final de cuentas, que por un proceso completo de betaoxidación de un ácido graso de 16 carbonos, se obtiene un total de 108 moléculas de ATP. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Recordemos que nosotros al inicio necesitamos energía para poder iniciar con el proceso de activación de los ácidos grasos. Entonces, nosotros debemos de restar estos 2 ATPs utilizados al inicio y tendremos 108 menos 2, lo que nos da una ganancia neta de 106 ATPs. Entonces, esta va a ser nuestra ganancia neta. Si se dan cuenta, es demasiada cantidad de ATP, por lo cual este proceso es indispensable si nosotros queremos seguir teniendo energía para poder realizar cualquiera de nuestras actividades cotidianas. Bueno, vámonos con la última propiedad. Físico-química, la formación de micelas. ¿Qué es una micela? Bueno, una estructura esférica estable formada por moléculas anfipáticas. Recordemos qué son las moléculas anfipáticas. Bueno, que tienen una región polar, hidrofílica, o sea que va a poder estar en contacto con el agua, y va a tener una región apolar, hidrofóbica, o sea que no va a poder estar en contacto con el agua. Su centro es fuertemente hidrofóbico. Aquí tenemos los ejemplos. Vean estos dos de aquí arriba. Estas cabecitas de aquí van a representar las partes polares. Aquí tenemos nuestras moléculas de agua, entonces tienen afinidad al agua y pues no tienen problema, ¿no? Todas van a poder estar aquí en contacto y van a poder convivir en armonía. Pero el centro va a ser fuertemente hidrofóbico. Aquí está, o sea, tratan de repeler el contacto con el agua, ¿no? Se juntan para formar como una barrera que no permite el ingreso de agua. Aquí tenemos otro ejemplo más claro, tenemos nuestras cabecitas aquí hidrófilas que tienen afinidad por el agua y nuestras colitas aquí hidrofóbicas que no tienen afinidad por el agua. Bueno, recordemos que están formadas por muchísimas moléculas anfipáticas. Recordemos que los ácidos grasos son moléculas anfipáticas. Su grupo carboxilo va a ser el que es hidrofílico y su cadena hidrocarbonada va a ser hidrofóbica. Esto quiere decir que van a resultar de la mezcla de esas moléculas. Van a tratar de estabilizarse, sobre todo las regiones hidrofóbicas. Se van a unir y van a ser organizadas por las fuerzas de Van der Waals. Esas fuerzas de Van der Waals van a permitir que se junten, se unan y no permitan el acceso del agua. Su formación va a estar favorecida si el grupo polar, o sea, este que tenemos aquí afuera, es mayor a la polar. Entonces, entre más moléculas o más grupos polares, mejor dicho, tengamos, va a ser mejor y se va a favorecer más la formación de micelas. Pero también pueden formarse micelas inversas. Vean, aquí tenemos una micela inversa. Aquí las regiones polares van a estar en el centro y se va a formar un centro hidrofílico. Eso quiere decir que va a tener afinidad con el agua. Aquí tenemos el ejemplo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque aquí recordemos que el agua va a ser un medio polar, pero aquí en este caso se encuentran en un medio apolar como lo puede ser una grasa, un aceite. Entonces ocurre el proceso inverso. Las moléculas que son afines al agua van a tratar de unirse y van a tratar de quedar al centro
para formar una capa que no permita que se mezclen el agua con el aceite. De hecho, de ahí viene el por qué nosotros no podemos combinar agua con aceite, ¿no? Sus moléculas hidrófilas hidrofóbicas no lo permiten. Entonces, aquí tenemos nosotros lo que son las cabecitas hidrófilas y aquí tenemos las colitas hidrofílicas, hidrofóbicas, perdón, colitas hidrofóbicas. Como este es un medio polar, pues pueden estar en contacto sin ningún problema. En el caso de los ácidos grasos, sus micelas se forman exponiendo los grupos carboxilos polares, como lo vimos acá, en este de aquí. Permítanme un segundo, aquí está. Estos grupos carboxilos se exponen hacia la superficie y sus cadenas hidrocarbonadas, que son hidrofóbicas, se organizan en el centro, dándole esa forma esférica como lo podemos ver en estas dos imágenes. ¿Cuáles van a ser para nosotros las funciones de las micelas? Bueno, estas hacen posible que las grasas absorban y pasen a través del epitelio gastrointestinal para que nosotros podamos absorberlas y de ahí obtener los requerimientos energéticos necesarios. También funcionan para el transporte del colesterol. Hacen que sean como un conducto, apoyan esa forma circular redondita, apoya y van a ir caminando y van a poder ir pasando por todo lo que es nuestro cuerpo, nuestro organismo, sin problema. Y también funcionan en los detergentes y en los jabones. Estos van a darles su consistencia resbalosa y sus propiedades lubricantes. Esto va a favorecer la formación de espuma. La espuma se va a formar porque la parte hidrofóbica no va a querer contacto con el agua. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a formar como una capita, ¿no? Esa capita es la que nosotros podemos ver al momento de estar haciendo la espuma, ¿no? Con nuestros jabones y nuestros detergentes. Entonces, toda esa grasa acumulada en nuestra ropa o en lo que nosotros necesitemos lavar, se va a almacenar aquí y esto es lo que también ayuda a que ocurra el proceso de limpieza. Entonces sí tienen funciones importantes tanto dentro de nuestro organismo como fuera de nuestro organismo. Y esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Mi nombre es Alfredo García González y muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Yuritsi Shaiti García Pérez y vamos a continuar con el tema de triacilgliceroles, también conocidos como triglicéridos o simplemente grasas. Estos triacilgliceroles van a ser lípidos neutros, lo que nos habla de que no tienen carga, ni positiva ni negativa, y van a estar compuestos por una molécula de glicerol, que recordemos que es una cadena de 3 carbonos con grupos hidroxilo, y se van a esterificar con 3 ácidos grasos y el enlace que se va a formar entre esos dos va a ser del tipo éster. Aquí tenemos a ambos componentes de estos triacilglicéridos y tenemos que recordar que los ácidos grasos pueden tener un número distinto de carbonos en su cadena, lo que nos habla de qué tan larga o qué tan corta es esta misma. Pueden ser saturados e insaturados, pueden ser completamente distintos entre cada uno de sus 3 componentes, o puede que 2 sean iguales, incluso los 3 del mismo tipo. Aquí podemos ver que al inicio de estos ácidos grasos, vamos a tener grupos carboxilo, los cuales van a ser de suma importancia para poder unirse a cada uno de ellos al glicerol y así formar esta molécula de triacilglicérido. Pero ¿cómo es que se va a formar esta unión? Pues vamos a desglosarla para poder entenderla. El oxígeno del glicerol va a tener 2 pares de electrones que van a formar un enlace hacia el carbono del grupo carboxilo, que es esta línea amarilla que podemos ver en la imagen. Pero en este grupo carboxilo podemos ver que el carbono ya había cumplido con los 4 enlaces que sabemos que puede tener. Está doblemente unido al oxígeno
unido a este grupo OH y unido a la cadena carbohidratada. Entonces lo que va a pasar es que este OH que estaba previamente unido se va a separar. Y una vez que este se separa, va a poder unirse con otro protón para así formar por sí mismo otro compuesto. Este enlace que comentamos entre el oxígeno y el carbono va a ocurrir 3 veces con cada ácido graso. Posteriormente, el OH, específicamente el oxígeno, va a unirse al hidrógeno del glicerol. Es esta línea morada que podemos visualizar en la imagen. Y una vez que ocurra este enlace, vamos a formar una molécula de agua. ¿Esto por qué? Recordemos que por sí mismos el OH no se separan, sino que en conjunto se separan del grupo carboxilo, específicamente del carbono. Y estos juntos capturan al hidrógeno y forman H2O, lo que quiere decir que es agua. Igual este enlace se forma 3 veces en esta nueva molécula. Es decir, que por cada ácido graso va a haber este nuevo enlace. Una vez que esto ocurre, podemos visualizar que tenemos como resultado esta molécula. Esta molécula, podemos ver aquí estos enlaces nuevos que se han creado y vemos que ya no hay presencia de agua. Es decir, que fueron liberadas 3 moléculas de aguas en el proceso de la formación de un triacilglicérido. Ahora ya sabemos una parte del nombre del triacilglicérido. La parte de glicérido precisamente se refiere al componente inicial del glicerol para formar esta molécula. ¿Pero a qué se refiere el nombre de triacil? Bueno, se refiere a que podemos encontrar 3 grupos acilos en esta molécula. Recordemos que un grupo acilo es un grupo carbonilo, precisamente este carbono doblemente unido al oxígeno y también unido a una cadena hidrocarbonada y que va a estar unida también a algún otro tipo de componente. Es decir, que esto que tenemos por aquí es un grupo acilo. Y si lo encontramos en este primer, lo que era un ácido graso, lo podemos encontrar las 3 veces. Es por esto que recibe el nombre de triacilglicérido. Pero este no es el único grupo funcional que podemos encontrar. También podemos encontrar grupos éster, que recordemos que es un grupo carbonilo, el que mencionábamos al inicio, que va a estar unido a una cadena hidrocarbonada y por otro lado a un oxígeno que va a estar unido a otra cadena hidrocarbonada. Precisamente estos nuevos enlaces que forman este triacilglicérido se forman a partir de la condensación, lo que nos habla que, como veíamos desde un inicio, a partir del glicerol y 3 ácidos grasos vamos a tener un triacilglicérido y 3 moléculas de agua. Pero también puede ocurrir el proceso a la inversa, que se llama hidrólisis, que a partir de este triglicérido y 3 moléculas de agua podemos formar nuevamente el glicerol y 3 ácidos grasos. Aquí podemos ver la molécula del triacil, una molécula de triacilglicerol, y debemos saber que este es completamente hidrofóbico, por lo que en cualquiera de las presentaciones en la que lo encontremos no va a ser soluble en agua ni se va a poder mezclar en ella, por supuesto. En la imagen de la izquierda visualizamos lo que es un aceite. Este aceite lo vamos a encontrar de manera líquida a temperatura ambiente.
Esto nos habla de que los puntos de fusión de los aceites son demasiado bajos, tanto que la temperatura ambiente ya los ha alcanzado, incluso puede que los haya superado, y es por esto que los encontramos en este estado líquido. Mientras que en la imagen de la derecha visualizamos manteca, lo que conocemos como grasa, y este lo vamos a poder encontrar de manera sólida a temperatura ambiente, lo que nos habla de que su punto de fusión está por encima de lo que es la temperatura ambiente y como no lo alcanza, está de manera sólida. Ahora vamos con las funciones de estos triacilglicéridos. Entre ellas, la más importante y la número 1 sería como reservorio energético. En los vertebrados, lo que obviamente nos incluye, vamos a tener células especializadas llamadas adipocitos, que es esta primera imagen de la izquierda que podemos visualizar, y también se les va a conocer como células grasas, y van a poder almacenar grandes cantidades de triacilgliceroles como gotas de grasa. Estos adipocitos van a poder almacenar estos triacilgliceroles y van a casi llenar la celda. Podemos visualizar en esta primera imagen, en la esquina superior izquierda, cómo casi llenan la celda de la célula. La gota de grasa respecto al espacio que tienen los demás organelos es incomparable, ¿verdad? Entonces, esta grasa almacenada va a servir como un depósito de combustible metabólico, es decir, un depósito de energía, un almacén de energía. Y estos adipocitos se van a encontrar de manera subcutánea. Evidentemente, como lo dice su nombre, en el tejido adiposo, como lo podemos ver en la imagen de abajo. Estos adipocitos van a contener lipasas, que van a ser enzimas que van a propiciar la hidrólisis, un proceso que hablábamos hace unos segundos, que es la reversa de la formación de triacilgliceroles, y así van a poder liberar ácidos grasos para su exportación hacia las partes del cuerpo que sean necesarias, un aumento de esta energía y así poder nuestro cuerpo funcionar de manera adecuada. Estos triacilgliceroles van a ser excelentes combustibles energéticos. ¿Por qué el cuerpo humano elige triacilgliceroles en vez de elegir glucógeno hidratado? Bueno, esto se va a deber a que los átomos de carbono de los triacilgliceroles son más reducidos que el de los azúcares. Entonces, en la oxidación de triacilgliceroles respecto a la oxidación de carbohidratos, va a producir más energía. Por ejemplo, los triacilgliceroles producen aproximadamente 9 kilocalorías por gramo de energía, mientras que la oxidación de carbohidratos va a producir únicamente 4 kilocalorías por gramo, lo que estamos hablando que es más del doble de energía en esta producción. Otro punto importante para la elección de triacilgliceroles como reservorio energético es porque van a no almacenar agua porque son componentes, como comentábamos hace ratito, completamente hidrofóbicos. Entonces, el único peso que van a transportar es de la energía respecto al glucógeno hidratado, que como su nombre mismo nos lo está indicando, va a contener agua en su oxidación y para la producción de esta energía. Aquí podemos ver cómo es que el almacenamiento de grasa excesivo pues va a resultar perjudicial. Ya no solo vamos a tener un exceso de energía en nuestro cuerpo, sino que nos puede causar tipos de problemas cardiovasculares como el de la imagen izquierda, que se pueden generar placas ateromatosas en nuestras arterias e ir obstruyendo el paso de estas cada vez un poco más hasta formar algún tipo de infarto en algún órgano de nuestro cuerpo. En la imagen de la izquierda podemos ver
que estos adipocitos están en exceso y cada uno de ellos tiene una cantidad impresionante de grasa, lo que nos forma la obesidad. Esto, como les comentaba, ya no es sano de ninguna manera para el individuo que lo porta, ya que aproximadamente el humano saludable que no presenta obesidad tiene grasa suficiente como para llenar las necesidades de aproximadamente unas 4 semanas sin ingerir alimentos y consumiendo agua, por supuesto. Y una persona con obesidad puede tener grasa almacenada para meses y meses de consumo energético, y esto ya no es necesario. Aquí tenemos cómo es que se digiere y se absorbe estos triacilglicéridos, en donde vamos a tener que van a ser digeridos en el duodeno y van a ser absorbidos en el ilion proximal. ¿Y cómo va a suceder esto? Bueno, recordamos que hace ratito comentábamos que estos adipocitos tienen lipasas, las cuales son enzimas. Y estas lipasas linguales, las pancreáticas y las intestinales, en presencia de los ácidos biliares, van a ser hidrolizados hacia glicerol, monoglicéridos y ácidos grasos. Es decir, que se van a descomponer componentes más sencillos. Y una vez dentro del cuerpo, van a ser reabsorbidos estos componentes resultantes de esta primera digestión y van a ser reensamblados nuevamente en triglicéridos. Estos triglicéridos que van a ser reensamblados en las células epiteliales intestinales van a ser almacenados con el colesterol y el APO48. Estos triacilgliceroles, el colesterol y el APO48 van a ayudar a generar kilomicrones. Estos kilomicrones son lipoproteínas que nos van a ayudar a transportar la energía hacia los lugares que nuestro cuerpo lo necesita para funcionar adecuadamente. Estos kilomicrones van a ser sintetizados en el intestino y van a ser secretados en el sistema linfático para eventualmente llegar a nuestra circulación. Como segunda función de estos triacilgliceroles tenemos el aislamiento contra bajas temperaturas. Es por esto que ciertos animales, incluso los humanos, podemos vivir a temperaturas extremadamente bajas, ya que se tiene una gran cantidad de triacilgliceroles en los adipocitos de manera subcutánea que inhiben estas bajas temperaturas. El tejido adiposo pardo o marrón, que es exclusivo de ciertos mamíferos, va a estar diseñado para la termogénesis. Esta termogénesis va a ser la generación de calor por desacoplamiento de la fosforilación oxidativa y la síntesis de ATP, mientras que en el tejido adiposo blanco va a contribuir al aislamiento térmico. Es por esto que los osos polares, los pingüinos, entre otros animales que viven a temperaturas extremadamente bajas, van a poder vivir en estos entornos sin ningún tipo de problema. Y como tercera y última función de estos triacilgliceroles, podemos tener que pueden ser amortiguadores mecánicos orgánicos. Estos amortiguadores pueden absorber o amortiguar, como su mismo nombre lo dice, los impulsos de choque. Un claro ejemplo de estos choques son las palpitaciones del corazón. En una persona sana, este corazón va a presentar una pequeña y delgada capa de tejido adiposo que lo recubre. Eso se le llama grasa epicárdica. Y resulta de importancia para el buen funcionamiento de este corazón. Sin embargo, si visualizamos el corazón de una persona obesa, podemos ver que la capa de esta grasa epicárdica es mucho más gruesa, está cubriendo muchas más zonas y esto ya no va a ser bueno, va a pasar a ser perjudicial. ¿Por qué? Porque va a modificar la expansión y la contracción de este músculo. Entonces,
va a frenar la fuerza y a modificar la misma con esta capa tan gruesa de tejido adiposo que contiene grasa. Hasta aquí llegaríamos con el tema de triacilgliceroles y continuamos con el tema de esfingolípidos. Hola, mi nombre es Katia Gutiérrez y ahora yo les voy a hablar sobre los glicerofosfolípidos o fosfoglicéridos. Comencemos. Vamos a empezar hablando por su estructura. Estas moléculas derivan del ácido fosfatídico, que es la molécula que vemos en pantalla. Lo que está de color azul son ácidos grasos. Tenemos un ácido graso saturado, que es el que está en la parte superior, y un ácido graso insaturado. Sabemos que es insaturado porque tiene un doble enlace. Estos están unidos a la molécula de glicerina, que es lo que está de color verde, en donde va a reaccionar el grupo OH del alcohol de la glicerina con el hidrógeno del grupo carboxilo del ácido graso, como vemos allí en el recuadro. Esto es gracias a una reacción de esterificación. Lo mismo pasa con el carbono número 2. Y para el tercer carbono, aquí se va a unir el grupo OH de la glicerina con el ácido fosfórico, que es lo que vemos de color rojo. Entonces se va a dar esta reacción. Como podemos observar, en el ácido fosfórico tenemos ahí dos grupos OH que están libres. Estos se pueden unir a más moléculas y formar más enlaces. Para formar a los fosfoglicéridos, que es de lo que estamos hablando, estos se van a unir a un aminoalcohol. El aminoalcohol que tenemos en este ejemplo es la colina. A estas moléculas se les dice aminoalcohol porque tienen un OH en su primer carbono, como podemos observar aquí, y tienen un nitrógeno, por eso se les dice aminoalcohol. Entonces, aquí tenemos a la colina, en donde va a reaccionar el grupo OH del aminoalcohol con un hidrógeno del ácido fosfórico y se va a formar una molécula de agua y finalmente vamos a tener aquí ya el enlace para formar al fosfoglicérido o glicerofosfolípido. Y así quedaría la molécula ya con la estructura como tal. Estas moléculas tienen una característica que es que tienen una parte que es no polar o hidrofóbica, es decir, que no son afines al agua, mientras que tienen una parte polar o hidrofílica, es decir, que sí puede estar en contacto con el agua. Es por ello que a los glicerofosfolípidos se dice que son moléculas anfipáticas, por estas dos partes que tienen. Entonces se verían algo así. Vemos en la parte superior como una bolita, esa sería la parte polar, la hidrofílica, mientras que en la parte inferior vemos a los ácidos grasos y esos son la parte no polar de la molécula, es decir, la parte hidrofóbica. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el glicerol. El glicerol es una molécula que no presenta esteroisomería, es decir, no tiene carbonos asimétricos. Sin embargo, es una molécula proquiral. Esto es porque al unirse con más compuestos, estos se van a esterificar. Los hidroxilos de los carbonos 1 y 3, como observamos en esta imagen, tienen distintos sustituyentes. El carbono número 2. Esto hace que se vuelva asimétrico y que tenga esteroisomería. Esto lo hace un compuesto quiral. Y aquí vemos a los compuestos, que es L3 glicerol fosfato, P3 glicerol fosfato y SN3 glicerol fosfato. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la función de los fosfoglicéridos o glicerofosfolípidos. Además de formar parte de las membranas celulares,
Estas moléculas también son moléculas de señalización celular como el PIP3, IP3, diacilglicerol y el ácido lisofosfatídico. Además, forman parte también de las lipoproteínas y sirven como anclaje de las proteínas a la membrana plasmática, como ya veremos más adelante. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la fosfatidilcolina. Esta es el principal fosfoglicérido en las membranas de las células de los seres humanos. Además, forma parte de las lipoproteínas plasmáticas y es fuente de 1,2-diacilglicerol, la cual es una molécula de señalización. Además, aporta fosforilcolina, que sirve para la síntesis de esfingomielina. Esta se encuentra dentro de la vaina de mielina de los axones de las membranas. Como vemos aquí en la imagen, las vainas de mielina es lo que está de color azulito y el axón es ese tubo que está rodeado por las vainas de mielina. Por lo que aquí vemos la importancia de este fosfoglicérido, la fosfatidilcolina, ya que sin esta no se podría dar una buena síntesis de las vainas de mielina, lo cual afectaría gravemente el funcionamiento del sistema nervioso central. Ahora tenemos a la dipalmitoilfosfatidilcolina. Este es el principal componente del surfactante pulmonar, el cual es muy importante dentro del sistema respiratorio, ya que evita el colapso de los alvéolos pulmonares. Como vemos aquí en la imagen, el que está del lado izquierdo es un alvéolo sano, mientras que el que tenemos del lado derecho es un alvéolo colapsado, pues esto le indica el surfactante pulmonar. En este se vería realmente afectado el funcionamiento del sistema respiratorio. Ahora, pasamos a la fosfatidilinositol. En su forma de 1-esteroil-2-araquidonoil es la fuente principal de ácido araquidónico, el cual sirve para la síntesis de eicosanoides. Los eicosanoides son moléculas con muchas funciones dentro de los seres humanos, pero las principales son que forman parte de los mediadores para el sistema nervioso central y que éste tenga un correcto funcionamiento. Además, participa en eventos inflamatorios cuando sufrimos alguna lesión o padecemos alguna patología que nos cause inflamación. Aquí entra esta molécula. Participa dentro de la respuesta inmunológica y para que se dé una buena respuesta inmune, por lo que es sumamente importante. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las moléculas de señalización. Ya les había mencionado estas. PIP3 significa fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfato. Este funciona para activar a los componentes de señalización descendentes. Lo más importante de estas es la proteína quinasa AKT, la cual participa dentro de las vías de señalización anabólicas necesarias para el crecimiento y la supervivencia celular, por lo cual son sumamente importantes dentro del metabolismo celular. Luego tenemos al IP3, el cual significa inositol 1,4,5-fosfato. Este se encuentra en retículo sarcoplásmico y su principal función es la liberación de calcio en los linfocitos y en el sistema nervioso central, lo cual sin ellos pues no se daría un buen funcionamiento de estos. Ahora pasamos a la cardiolipina. Esta se encuentra en la membrana interna mitocondrial del mitocondrio y es muy importante para el desarrollo de la fosforilación oxidativa, así como para la apoptosis, y tiene participación en el anclaje para el colesterol. Y ácido lisofosfatídico. Este se encuentra unido a receptores acoplados a proteínas G, las cuales se encuentran en la superficie celular y su principal función es reconocer a sustancias extracelulares para así transmitir una señal
hacia adentro de la célula y se haga todo un proceso celular. Hola, mi nombre es doña Annelies Juárez García y yo les voy a hablar de los esfingolípidos. Estos son los segundos lípidos más abundantes en las membranas vegetales y animales, siendo que en los animales se encuentra mayormente en tejidos del sistema nervioso central. Las ceramidas son los precursores metabólicos de todos los esfingolípidos y estos están compuestos por una esfingosina, también llamada 4-esfingenina, que es esto que tenemos aquí de color rosa. También están compuestos por una molécula de un ácido graso de cadena larga, que es esto que vemos aquí de color amarillo. Y una cabeza polar, que está unido por un enlace glucosídico en algunos casos y por un fosfodiéster en otros. Estos esfingolípidos se van a encargar de definir los grupos sanguíneos. Por lo tanto, también van a determinar el tipo de sangre que una persona puede recibir durante una transfusión sanguínea. Actualmente, los tipos sanguíneos se agrupan en 4 grupos: el tipo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo 0 o bien el grupo el grupo A va a tener anticuerpos en el plasma anti-B y también va a tener antígenos en los eritrocitos del tipo A. En el caso del grupo B, tiene anticuerpos anti-A y antígenos B. El grupo AB no tiene ningún anticuerpo y va a tener antígenos del tipo A y del tipo B. Y el grupo 0 o bien el grupo O tiene anticuerpos anti-A y anti-B y no contiene ningún antígeno. Entonces, los esfingolípidos se van a dividir en glicoesfingolípidos, gangliósidos, cerebrósidos y esfingomielinas. Aquí es importante mencionar que solo las esfingomielinas van a contener fosfato, por lo tanto se van a clasificar como fosfolípidos. Y tanto los cerebrósidos como los gangliósidos van a contener residuos de carbohidratos, haciendo que se clasifiquen como glicoesfingolípidos. Vamos a empezar con los glicoesfingolípidos. Estos se encuentran principalmente en la cara externa de las membranas plasmáticas. Aquí vemos una imagen en donde nos refleja que esta es la parte externa y aquí vemos a los glicoesfingolípidos. Estos van a tener uno o más azúcares conectados directamente al carbono número 1 de la ceramida. Y como ya se había mencionado anteriormente, estos no van a tener fosfato. Después tenemos a los gangliósidos. Estos son glicoesfingolípidos un poco más complejos, donde las cadenas de oligosacáridos que contienen ácido N-acetil neuralamínico, también llamado ácido siálico, va a estar unido a la ceramida. Este ácido siálico le va a dar a los gangliósidos la carga negativa en pH 7 que los va a distinguir de los globósidos. Actualmente se han identificado 60 variedades de gangliósidos y esta diversidad estructural se debe a variaciones en la composición y en la secuencia de los residuos del azúcar. En todos los gangliósidos, la ceramida va a estar unida a través de su carbono número 1 a un residuo beta-glucósido, que es esto que vemos aquí. Y este residuo, a su vez, va a estar enlazado a un residuo beta-galactosil. Y bien, estos gangliósidos se van a encontrar en las superficies celulares, con las 2 cadenas de hidrocarburo de la mitad de la ceramida incrustadas en la membrana plasmática y los oligosacáridos en la superficie extracelular. Estos van a proporcionar a la célula marcas superficiales distintivas que pueden servir en el reconocimiento celular
y también en la comunicación de una célula a otra. Después tenemos a los cerebrósidos o galactosilceramidas. Estos son glicosfingolípidos que contienen un residuo de monosacárido unido a un enlace beta de galactosido al carbono número 1 de la ceramida, que es lo que observamos justamente. Esta va a ser la cabeza polar. Estos abundan en el tejido nervioso y forman el 15% de los lípidos que se encuentran en las vainas de mielina, que es esto que vemos en esta imagen. Después tenemos a los globósidos. Estos son glucosfingolípidos con 2 o más azúcares. Generalmente son de glucosa, de galactosa y N-acetil de galactosa. Estos globósidos junto con los cerebrósidos van a ser denominados glicolípidos neutros, ya que estos no contienen carga, es decir, su pH es de 7, haciéndolos neutros. Y por último tenemos a las esfingomielinas. Estas contienen fosfocolina o fosfoetanolamina, que es esta estructura que vemos de este lado, que es su cabeza polar. Y se van a clasificar junto con los glicerofosfolípidos como fosfolípidos. Estos se encuentran en las membranas plasmáticas y son el principal componente de las vainas de mielina que van a rodear las células nerviosas o bien las neuronas. Hola, yo soy Nínive Quetzalí Reyes Cornejo y les voy a hablar sobre los esteroides. Los esteroides también se pueden llamar lípidos esteroideos y son derivados de triterpenos, que son terpenos de 30 carbonos. Un ejemplo de un triterpeno es el escualeno. Los esteroides están presentes en la mayoría de las células eucariotas, es decir, en las células animales, y también están presentes en algunas bacterias. La estructura de los esteroides consiste en un núcleo esteroide rígido y plano al que vamos a denominar ciclopentano perhidrofenantreno, que este va a tener 4 anillos que se van a encontrar fusionados, que son estos de aquí. Los primeros 3 van a ser A, B y C, y el número 4 va a ser D. A, B y C van a tener 6 carbonos, mientras que D va a tener solamente 5. La manera en la que vamos a diferenciar a los distintos esteroides es por el número y la posición de sus dobles enlaces, y también por el tipo y la posición de sus sustituyentes, que pueden ser grupos alquilo, grupos carbonilo y grupos hidroxilo. Y la estructura característica de los esteroides nos las va a otorgar el escualeno, que como les mencioné es un triterpeno, y como en este punto ya sabemos, de los triterpenos van a derivar los esteroides. El escualeno nos va a dar un colesterol, nos va a derivar en colesterol, y este colesterol va a ser uno de los esteroides más importantes por razones que vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, en general es importante que tengamos presente durante el resto de la exposición que esta estructura, el ciclopentano perhidrofenantreno, la vamos a ver en todos los esteroides debido a que es como su estructura base, su estructura primaria. Entonces, bueno, vamos a continuar. El primer esteroide del que les voy a hablar va a ser el colesterol. El colesterol, como vimos, va a ser un derivado del escualeno y aquí en su estructura, en el carbono número 3, va a tener un grupo hidroxilo que le va a conferir una naturaleza hidrofílica y también le va a dar la propiedad de pertenecer a un grupo de esteroides a los que denominamos esteroles. Por el otro lado, en esta parte de su carbono número 17 va a tener una cadena de hasta 8 carbonos que le va a dar a esta parte de la molécula una naturaleza hidrofóbica. Por lo que podemos decir que el colesterol en sí, en toda su molécula en conjunto, es una molécula anfipática. En cuanto a sus funciones, el colesterol es un constituyente esencial de la membrana celular, ya que constituye alrededor del 30 al 40% de los lípidos de la membrana. Otra de sus funciones es que es precursor de otros esteroides y esto resulta particularmente importante justo ahora que estamos hablando sobre los esteroides.
y bueno, como todos hemos de saber, también contribuye a las patologías cardiovasculares, ya que las elevadas concentraciones de colesterol pueden interrumpir en la función vascular adecuada, ya que se unen al endotelio de los vasos, alterando la función endotelial y derivando en lesiones y en placas ateromatosas que pueden ocluir en los vasos sanguíneos y que pueden causar complicaciones mucho más grandes en la salud, como los infartos agudos al miocardio o los eventos cerebrovasculares. El siguiente esteroide del que les voy a hablar van a ser los ácidos biliares. Los ácidos biliares son derivados polares del colesterol que se producen en el hígado y que actúan en el intestino, emulsionando las grasas que obtenemos de nuestra dieta para hacerlas más fácilmente accesibles para las lipasas digestivas. Su estructura de estos ácidos biliares nos deja ver algo muy en claro, y es que son más solubles que el colesterol, debido a que tienen más grupos hidroxilo. Por ejemplo, este ácido cólico tiene un hidroxilo aquí en el carbono 3, otro en el carbono 7 y otro en el carbono 12. Los ácidos biliares también tienen un grupo ácido, que es el que les confiere el carácter de polar. Y gracias a este grupo ácido es que los ácidos biliares son usados como detergentes en el intestino para emulsionar las grasas y permitir que su absorción sea más sencilla y las podamos utilizar mejor. Las hormonas esteroideas son otro grupo de esteroides de los que les voy a hablar. Estas lo que van a hacer es que se van a desplazar por el torrente sanguíneo unidas a proteínas transportadoras desde el sitio en donde se sintetizan hacia el órgano diana en donde van a actuar. En el órgano diana van a entrar a las células, se van a unir a receptores nucleares y van a provocar cambios en la expresión génica y por lo tanto en el metabolismo. El primer grupo de estas hormonas van a ser los glucocorticoides. De estas el principal va a ser el cortisol, pero en general lo que van a hacer es que van a participar en el metabolismo de carbohidratos, de proteínas y de lípidos, y además tienen una importante actividad antiinflamatoria. En cuanto al cortisol en sí mismo, tiene un importante rol en la adaptación del organismo ante situaciones estresantes y además ayuda a mantener y a elevar los niveles plasmáticos de la glucosa. El otro grupo en esta diapositiva son los mineralocorticoides, siendo el principal la aldosterona, y estos participan en la regulación del balance hidroelectrolítico del organismo, aumentando la absorción renal de agua y de sodio y aumentando la excreción de potasio. Los andrógenos son otro grupo de estas hormonas esteroideas. En estos los principales van a ser la testosterona, y en general lo que hace es que promueve el desarrollo y el mantenimiento de los caracteres sexuales masculinos, pero también puede ayudar en la función de estos caracteres, por ejemplo, durante la eyaculación, durante la erección y durante la espermatogénesis. También favorece el crecimiento del vello axilar y puberal y la secreción sebácea y la formación de masa ósea. También algo muy importante que hace es que mantiene y aumenta la masa corporal, el músculo, por lo que muchas personas, especialmente atletas y aquellos que se dedican a hacer mucho ejercicio, lo consumen de forma exógena para mantener y aumentar su masa muscular. Los siguientes van a ser los estrógenos. El principal va a ser el estradiol, y este va a ayudar a la promoción y el mantenimiento de las características sexuales femeninas, por ejemplo, en la función ovárica normal, en el crecimiento del útero, del endometrio, de las trompas uterinas, del tejido mamario. También acelera el crecimiento del cuerpo y disminuye la masa corporal, disminuye la resorción ósea, ayuda al mantenimiento de los vasos sanguíneos, y en los hombres desempeña una función en la espermatogénesis. Los progestágenos son otras hormonas que la principal va a ser la progesterona, y esta participa en la regulación de la ovulación, tiene un moderado efecto antihipertensivo, disminuye la resorción ósea y tiene múltiples efectos en el epitelio del sistema reproductor femenino, que estoy segura que veremos pues más adelante en nuestra carrera
en el módulo de sistema reproductor. Pero aquí es importante destacar que tanto los estrógenos como los progestágenos tienen importantes efectos en los huesos. Entonces por eso es común que cuando llega la menopausia las mujeres tiendan a enfermar de enfermedades como lo son la osteoporosis. La vitamina B va a ser un grupo de esteroles que, como ya vimos, los esteroles también son parte de los esteroides y se va a sintetizar a partir del 7-dehidrocolesterol por acción de la luz ultravioleta. Entonces por eso aquí les puse 7-dehidrocolesterol más luz ultravioleta nos da igual a vitamina D. Y los resultados de esta reacción van a ser la vitamina D2 y la vitamina D3, siendo la vitamina D2 el ergocalciferol y la vitamina D3 el colecalciferol. Cuando estas dos vitaminas reaccionan con el citocromo P450, entonces vamos a tener de resultado calcitriol y calcidiol. Y bueno, la función de la vitamina D en general es regular la concentración de calcio en el organismo y aumenta la reabsorción intestinal de fosfato y de calcio. Y junto con la parantormona incrementa la reabsorción ósea, por lo que es muy importante para la salud de nuestros huesos. Y los sitios donde la podemos obtener de nuestra dieta es de la leche, de la yema del huevo, del hígado y también de aceites de pescado. Y bueno, en esta parte les puse este esquema que es como un resumen muy completo de todo lo que vimos. Aquí tenemos al colesterol, que como mencioné muy al inicio es el que le va a dar origen a todos los demás esteroides y por eso es que es muy importante. De este lado tenemos al 7-dehidrocolesterol, que como vimos le da origen a la vitamina D, los ácidos biliares como el ácido cólico, y luego por acá tenemos a las hormonas esteroideas como la progesterona, la aldosterona, el cortisol, el estradiol y la testosterona. Entonces, bueno, ese es como un resumen de los esteroides a partir del colesterol. Y bueno, finalmente aquí tenemos nuestras referencias. Esperamos que les haya servido mucho nuestra exposición y que hayan aprendido mucho. Entonces, bueno, nos despedimos.